Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Señor, Muchas gracias. El ejercicio nos dice que Berta se dio cuenta que su esposo se fue de viaje sin decírselo, decide averiguar con la compañía Oscuro, mejor que su gran rival, su antónimo. Se entera que el costo en llamadas telefónicas internacionales depende de la zona geográfica en la que se encuentre el país destino y del número de minutos hablados. En la siguiente tabla se presenta el costo por minuto por zona. A cada zona se le ha asociado una clave. Berta es experta utilizando su celular de alta gama, pero mala con los precios. Por ello decide contratarlo para que construya un algoritmo y de código que le muestre el costo total de una llamada a su querido esposo, conociendo la clave de la zona. Nos indica que hay una tabla que nos da unos valores interesantes para resolver el ejercicio. Nos dice que hay una zona, ¿sí? Donde puede llamarse. También nos menciona que esa zona se le conoce por una clave, es decir, por ejemplo, el número 19 está relacionado con el país o zona Europa, y además nos indica que el valor por minuto es de 350 pesos. ¿Sí? Entonces, ella quiere básicamente reconocer cuánto va a ser ese costo de esa llamada, ¿sí? Que le haga a su esposo, ¿sí? Conociendo la clave de la zona. Es decir, puntualmente lo único que conoce Berta, puntualmente, es la clave de la zona. ¿Sí? Solamente la clave. Ella les llamará a la compañía, por ejemplo, y le dirá, yo quiero llamar a América del Norte. La persona de la compañía reconoce que América del Norte es la clave 12 y internamente pues ya se reconoce cuánto vale el valor, cuánto es el precio o el valor del minuto llamado a ese lugar, que en este caso son 200 pesos. Desde ese punto de vista, entonces, para poder nosotros reconocer dónde se llama, pues necesitamos comparar, es decir, necesitamos reconocer qué número de clave se ingresa para compararlo con cualquiera de estos que se encuentran aquí y de esta manera establecer la zona y cuánto sería el valor del minuto que va a trabajar Berta para dar respuesta a esa solicitud de Berta. ¿Eso qué nos indica? Que si nosotros conocemos la clave, ¿sí? Esa clave la tenemos que comparar con el 12, la tenemos que comparar con el 15, la tenemos que comparar con el 18, ¿sí? Con el 19, con el 23, con el 25, con el 29. Así como cuando usamos, por ejemplo, una clave o contraseña, un correo electrónico o una clave de un cajero automático, por ejemplo, la clave que asignemos se compara con grupos de claves para encontrar la coincidencia como tal. En este orden de ideas, pues lo que el usuario o la persona que ejecute el aplicativo va a ingresar es la clave, como usted lo ha resaltado en el fondo azul. Y esa clave que ingresa, pues el programa debe tener la capacidad de compararla con cualquiera de estos números desde el 12 hasta el 29, no en forma consecutiva, sino 12, 15, 18, 19, 23, 25, 29. Cuando encuentre la coincidencia, entonces procederá a observar una expresión matemática que reconozca cuánto debe pagar. Eso que indica entonces que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos llamar a África, entonces el usuario, ¿sí? Debería registrar o dar clic o ingresar por teclado, ¿sí? El usuario debe ingresar por teclado, por ejemplo, el número 25. ¿Qué haría el computador? El computador lo que haría, bueno, tengo ese 25 está en la clave y ese 25 entonces lo voy a comparar con todos, lo comparo con 12, lo comparo con el 15, lo comparo con el 18, lo comparo con el 19, lo comparo con el 23. Como con ellos ninguno me dio que era exacto, entonces lo compara con 25 y al compararlo con 25 encuentra que en efecto fue exacta la comparación. ¿Qué significa exacta la comparación? Que el usuario ingresar el número 25, el 25 se guarda en una variable llamada clave. Y ese valor de esa variable, el computador lo que hace es compararlo con todos los números que le vamos a decir al computador, mire, compárelo para saber si corresponde a alguno de ellos. En ese orden de ideas, cuando encuentre esa coincidencia exacta, es decir,
Si en clave la variable es 25 y al compararlo con 25, entonces el computador encontró la coincidencia exacta y lo va a representar diciendo que esa comparación dio como resultado verdadero. Y de esta manera, al dar verdadero, entonces ya se pudo hacer la operación que permita conocer cuántos minutos ha llamado. Sin embargo, hay que tener presente algo, ¿sí? Para poder reconocer, por ejemplo, cuál es el costo de llamada, ¿sí? Pues es importante conocer cuántos minutos la persona llamó, cuántos minutos realizó esa llamada. Entonces, desde ese punto de vista, para poder nosotros decirle al computador que lo que es clave, la compare con todos los posibles valores de claves que tiene, pues básicamente lo que deberíamos hacer es el uso de una estructura de repetición, de una estructura de selección, perdón. En ese orden de ideas, lo que podríamos hacer es decir clave y compararla, por ejemplo, con 12 y decir entonces, ¿sí? Si la clave es 12, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues una operación matemática que nos permita a nosotros encontrar la respuesta a cuánto cuesta la llamada. Pero antes de saber cuánto cuesta la llamada, pues lo importante es tener presente cómo podemos calcular nosotros la llamada. Es decir, si observamos nosotros, nos dan el precio por minuto de la llamada. Pero si yo llamo 10 minutos, pues no me va a costar lo mismo que es el precio de un minuto. Matemáticamente hablando, deberíamos entonces construir una expresión que nos permita a nosotros obtener esa respuesta de cuánto nos cuesta el valor de la llamada. ¿Cómo podríamos decir cuánto nos cuesta el valor de la llamada? Pues básicamente el valor de la llamada estaría dependiendo de dos elementos, de la cantidad de minutos que la persona utilizó para hablar por teléfono, ¿sí? O cantidad de minutos de la llamada por el costo por minuto. Y desde ese punto de vista, entonces podemos obtener una expresión matemática que nos diga que en efecto el valor final a pagar es, ¿sí? Por esa llamada es de cierta manera. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros, ¿qué reconocemos? Reconocemos, por ejemplo, que la expresión está conformada por dos elementos, ¿sí? Dos términos, uno de ellos es cantidad de minutos. Esta cantidad de minutos no la debe suministrar alguien, esa persona que nos va a suministrar esa cantidad de minutos, pues debe ser puntualmente que va a hacer la llamada, es decir, la persona que realiza la llamada. En el caso de quien ejecuta el computador, el programa del computador, pues quien va a suministrar esa información, pues sería el usuario, que nos indicaría, además de darnos la clave, el usuario nos va a indicar también cuál es, si además de darnos la clave, el usuario también nos va a indicar cuál es esa cantidad de minutos que tomó haciendo esa llamada. ¿Y qué otro elemento necesitamos para poder hallar el valor de la llamada? Pues el costo por minuto. Sin embargo, en el caso del costo por minuto, pues ya reconocemos que nos dan una tabla y esa tabla nos permite trabajar con esa información, es decir, esa tabla nos dice que debemos de tener presentes estos datos que usted ve en el recuadro de color azul para poder conocer cuánto costaría el valor de una llamada a una zona específica. Detalles. ¿Qué debemos tener de presente además? Pues observamos y nos damos cuenta visualmente que solamente estos números nos sirven para clave, ¿sí? Todos estos números, es decir, esos números que usted ve en el recuadro de color rojo son los únicos números que debemos tener presentes para la clave. ¿Eso qué significa? Que si el usuario quien ejecuta el programa me ingresa, por ejemplo, el 25, pues resulta que el 25 me sirve para corresponder a África. Pero si el usuario ingresa, por ejemplo, el 8, pues el 8 no está como un número posible. Por tanto, no podemos hallarle valores de minutos ni decirle cuánto cuesta la llamada, porque no está en nuestro rango de valores de clave. Si nos ingresa 50, tampoco está. ¿Eso qué significa? Que para cualquier valor que ingrese que no corresponda a los que están aquí en el recuadro de color rojo, pues lo importante es que nosotros le socialicemos al usuario qué ocurrió. Así como cuando ingresamos mal el usuario o la contraseña en nuestro correo, el mismo sistema nos indica, mire, usuario y o contraseña incorrecto. Pues entonces, cuando ingresamos aquí una clave que no es, también nos debería mostrar un mensaje, clave incorrecta, que algo similar ocurre cuando se utiliza, por ejemplo, un cajero automático.
Entonces, si no tenemos un valor igual a estos, uno de estos correspondiente, entonces deberíamos mostrar un mensaje en pantalla que nos diga, vea, no se puede. Hay un usuario, el valor, perdón, de la clave ingresada es incorrecta. Además, ¿qué debemos tener presente? Debemos tener presente que la cantidad de minutos que habla una persona, esa cantidad de minutos debemos considerar algo que no está escrito en el enunciado. Debemos reconocer que esa cantidad de minutos no debe ser de todo valor posible, es decir, esa cantidad de minutos debe ser positiva. ¿Eso qué indica? Que los valores posibles para cantidad de minutos deben ser superiores a cero. ¿Eso qué indica? Que si nos van a ingresar un valor negativo, no podemos hacer un cálculo y decir, vea, usted debe pagar, no porque el resultado nos va a dar negativo, y decirle al usuario, a la persona que haga la llamada, mire, usted debe pagar menos 1.000 pesos. Inmediatamente genera una mala sensación con respecto al programa que se realizó o que se está aplicando. Entonces, teniendo presente estos dos elementos como valores posibles, y recordemos, valores posibles para la clave son todos estos que están aquí, ¿sí? Es una variable porque al final quien va a llamar decide cuál de estos escoger. Y los valores posibles para la cantidad de minutos deben ser positivos. Sí, y eso que implica que es una variable porque también cualquier persona puede llamar cualquier vez, cantidad de veces, pero cada las veces puede ser diferente. Y eso cómo podemos representarlo, si cantidad, ¿sí? O, por ejemplo, si minutos es mayor que cero, esto nos puede ayudar a nosotros para decir, mire, solamente vamos a recibir la información de los minutos que son mayores que cero para poder trabajar con ellos y aplicarlos en esta expresión matemática, sustituyendo cantidad de minutos por esos minutos, multiplicándolos por el costo por minuto y así podemos hallar el valor de la llamada. De esta manera, si tenemos presente estos dos elementos, que solo ciertos valores de clave me sirven y que solo los minutos positivos me sirven, entonces podemos decirle al usuario, vea, el costo de su llamada fue tal. Garantizar. Y se garantiza entonces que cuando se cumplan las condiciones, ¿sí? Eh, entonces el programa va a funcionar correctamente. Y si no ingresa el valor que es, pues también el programa funcionaría correctamente porque mostraría un mensaje en pantalla diciendo qué fue lo que ocurrió. Para continuar con este ejemplo, pues normalmente hacemos la tabla de datos que observamos que necesitamos dos datos interesantes. Uno es los minutos que se va a utilizar para la llamada. Otro dato que necesitamos es la clave, que son datos que debe ingresar la persona que va a ejecutar el programa, ¿sí? Y además, ¿qué otros datos internamente vamos a requerir? Pues vamos a requerir los valores del precio, los valores de la clave, para poder trabajar con esos datos y luego hallar la expresión matemática que nos permite encontrar cuál es el valor de la llamada. Lo que voy a hacer ahora es construir el código de esta solución en PCIN, por ejemplo, para que podamos ver cómo funcionaría en PCIN y por el tiempo, pues vamos a hacer eso y cuando llamamos en otra tutorial, por ejemplo, podemos ver cómo hacer la tabla de datos. Entonces, si pasamos a PCIN, pues lo primero que debemos recordar nosotros en PCIN es que necesitamos nosotros declarar las variables. Para ello colocamos la palabra definir, ¿sí? Colocamos, por ejemplo, minutos para nosotros, así como los operadores de celular que utilizan un estándar y usted llamó 5 minutos, pero si usted llamó 5 minutos 20 segundos, no, ya no son 5 minutos, sino 6, entonces él lo redondea entero. Entonces vamos a considerar nosotros que los minutos son de tipo entero y vamos a también tener presente el valor de la llamada. De esa variable que nos va a guardar a nosotros el valor que va a pagar la persona por la llamada. Y esta la vamos a declarar como tipo entero. Entonces, escogemos el tipo de dato entero. ¿Qué también podemos hacer? Pues se puede aprovechar y definir lo que son las claves. Por ejemplo, podemos decir África 25, Asia 50. Podemos construir constantes que estén relacionadas con ese tipo de información o podemos incluirlas directamente dentro de la expresión para poder trabajar con ellas. Desde este punto de vista, si recordamos nuestra tabla, pues, por ejemplo, tenemos América del Norte, América Central, América del Sur. Entonces, lo que podemos escribir nosotros es aquí, por ejemplo, América del Norte.
colocamos América Central, América del Sur. Tenemos también como valor Europa, Asia, África y Oceanía. Entonces podemos colocar acá Europa, Asia, África y la última Oceanía. Y todas estas las declaramos como de tipo entero. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos colocar América del Norte, ¿sí? Y le asignamos el valor que nos dice la tabla. La tabla nos dice que es el 12, el 15 para el central y el 18 para el sur. Entonces aquí lo que hacemos es colocar el valor 12. Luego colocamos América Central. El América Central nos decía que es el 15. Luego colocamos América del Sur, que nos decía que era el 18. Y también podemos observar en tabla que Europa es 19, Asia es 21. Entonces podemos colocar aquí Europa 19, Asia 21, África 25 y 20, no, Asia es 23, 25 África, entonces aquí vamos a colocar 23, África 25 y Oceanía es el 29, ¿sí? Entonces lo que hacemos es colocar los valores que nos especifica aquí la tabla como tal para poder indicar cuáles son esos precios, esas claves, perdón, corrijo, para trabajar. Otra cosa que podemos declarar son los precios también como constantes, entonces podemos colocar los precios, ¿sí? Y en ese orden de ideas lo que voy a hacer es aprovechar esta línea de código para agregarle unas palabritas y decir, por ejemplo, precio América del Norte, ¿sí? Precio América del Sur, América Central, precio América del Sur, ¿sí? Precio Europa, lo mismo para Asia y lo mismo para África y por último lo mismo para Oceanía. Y acá lo que hacemos es colocar los valores de las constantes, por ejemplo, precio, y colocamos precio a América del Norte. Y nosotros sabemos que el precio para América del Norte vale 200 pesos, 223 para América Central. América Central nos da 223. América del Sur. Tenemos para precio América del Sur 450. Precio Europa. $350. Precio Asia. $600. Precio África. También nos decía que 600. 600 y por último precio Oceanía que es 500. Una vez declaradas las constantes, pues lo que hacemos nosotros es pedir la clave y pedir los minutos, ¿sí? Entonces podemos colocar escribir
colocamos ingrese la clave de la zona a la cual desea llamar. Y como estamos pidiendo que ingrese, pues lo importante es capturar esa información. En la información de la clave, pues necesitamos tener una variable en la cual se guarde la clave. Aquí nosotros vamos entonces a incorporar clave como una variable de tipo entero. Entonces colocamos aquí clave donde se va a guardar la información de la clave y vamos a colocar otra instrucción escribir, pero solicitando ingrese los minutos de la llamada. De esta manera entonces ya le estamos diciendo al computador, mire, ya podemos escoger, obtener almacenada la información de clave y minutos. Cada uno son variables que se declararon previamente acá arriba diciéndoles de qué tipo son en PCI. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Entonces lo que podemos hacer es proceder. ¿Proceder cómo? Si la clave nos da, entonces trabajemos con la clave. ¿Sí? Si la clave nos sirve, los números que especificamos de clave que usted ve aquí. Pero además debemos tener presente que los minutos deben ser positivos para poder trabajar esto. ¿Cómo lo podemos representar nosotros? Pues colocamos, por ejemplo, minutos, ¿sí? Minutos mayor que 0, entonces. Y una vez definido lo de los minutos, que sea mayor que 0, con los cuales sí podemos trabajar, pues empezamos a comparar las claves. Como podemos observar, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 claves. Podemos utilizar 7 sí, 7 sí de lo contrario, o podemos utilizar un sí igual, ¿sí? El sí múltiple, la estructura de selección múltiple. La estructura de selección múltiple en lenguaje en PCIN es el según, y podemos colocar nosotros clave entre paréntesis y podemos decirle al computador que lleva a cabo las labores correspondientes a confirmar o verificar eso. Y aquí, ¿cómo lo vamos a confirmar? Pues podemos colocar los nombres de las variables, ¿sí?, que vamos a utilizar para trabajar, para que él compare el resultado que está en clave, lo compare con estas claves que se le han colocado como constantes. Y en ese orden de ideas lo que hacemos entonces es colocar la operación correspondiente. ¿Cuál sería la correspondiente operación? Valor de la llamada. El valor de la llamada se manifestó ahorita en el análisis, que es igual a multiplicar los minutos, ¿sí?, por el valor por minuto. Entonces, en este caso, es multiplicar esos minutos, y como es América del Norte, entonces sería precio América del Norte. Chicos, ¿hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les digo, esta es una forma de dar respuesta al enunciado, ¿sí? Hay otras formas de solución. Esta es una de las tantas soluciones, pero hay que tener presente algo. Si el usuario ingresó clave y la clave ingresó fue 8, ¿el computador qué va a hacer? Según el 8, haga ¿qué? Compárelo con este valor. América del Norte, ¿qué vale? América del Norte vale 12. No es. Lo compara con América Central, es 15. No es. El 8 lo compara con la frase América del Sur, pero esta frase no es una cadena de caracteres. Recuerde que es un identificador en el cual se ha guardado un número. Entonces él coge ese 8 que se guardó en clave y lo compara con ese valor de América del Sur, que en este caso es 18. No es. Lo compara después con lo que vale Europa, y Europa dice que vale 19. No es. Lo compara con Asia, que es 23. No es. Lo compara con África, que es 25. Tampoco es. Lo compara con Oceanía, que en este caso Oceanía se reemplaza por 29. No es. Y entonces el computador no haría nada. Y en pantalla no mostraría ningún mensaje. Entonces, desde ese punto de vista, si corremos nuestro código, él nos va a preguntar, como usted puede hacer en pantalla, se da cuenta, él nos va a preguntar, ingrese la clave, entonces yo voy a colocar 8. Entonces, ahora me pregunta los minutos, digamos que llamamos 10 minutos, le doy Enter, él no me mostró nada en pantalla y la respuesta es correcta porque en el código no le dijimos que mostrara algo. Y así como se construyó el programa, pues no va a mostrar ningún mensaje, pero entonces ya depende de nosotros mostrarle ya un mensaje al usuario diciéndole, vea, algo no funcionó, no está bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces lo que podemos hacer nosotros es decir, aquí mismo en esta estructura según fin según, que es la estructura de selección múltiple para, en el ejemplo del PCI,
lo que hacemos es colocar de otro modo, ¿sí? Y en ese otro modo le colocamos una instrucción a escribir. ¿Para qué? Para decirle al computador, muestre un mensaje, ¿sí? Y podemos colocar clave ingresada incorrecta. Y de esta manera se le socializa al usuario diciéndole, mire, usted ingresó lo que no es, no le va a aparecer nada en pantalla. Sí le va a aparecer un valor, pero un mensaje. Es decir, si lo ejecutamos, pues entonces probamos nuevamente y colocamos, por ejemplo, 8 y colocamos 10 minutos y él me dice clave ingresada incorrecta. Entonces, desde ese punto de vista, le podemos decir nosotros al computador, muestre un mensaje para que el usuario que cuando esté ejecutando el programa tenga conciencia de qué fue lo que ocurrió y pueda corregir y pueda cuando lo ejecute nuevamente tomar la conciencia de que ciertos valores deben hacerse. Pero, por ejemplo, vamos a recorrerlo nuevamente. Entonces digo una clave que sí es 12 o 25 o 23 o 29, la clave me sirve. Ingresé los minutos, entonces supongo que yo le ingreso menos 10 porque por error ingresé el número negativo. Entonces, ¿qué ocurrió? No me mostró nada. Funcionó correctamente porque no debería decir el valor a pagar es tanto, ni siquiera el valor a pagar es 0 porque pues no hay que pagar porque no hizo ninguna llamada. Pero como ingresó un valor negativo, lo ideal es que se le socialice al usuario diciéndole, mire, no ingresó el valor que es. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación es construir en las instrucciones algo que permita socializarle al usuario, mire, no está bien la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues observemos en nuestro código que en nuestro código aparece si minutos mayor que 0. Pues si minuto mayor que 0, él va a ejecutar todas estas líneas que usted ve aquí. ¿Sí? Va a ejecutar todas esas líneas que usted ve en el recuadro de color rojo. Y escogerá ejecutar puntualmente una de todas, ¿sí? Si coincide con alguno de los valores, ejecutará una solamente de estas opciones y ejecutará las instrucciones asociadas a esa opción que encontró. Pero si no es mayor que 0, pues este fue el que ingresó o 0 o un valor negativo, entonces nosotros podemos decirle al usuario, no, debe ser un valor positivo. ¿Cómo podemos indicarle eso al usuario? Pues observemos nosotros que terminamos en fin sí, pero lo que podemos hacer es aprovecharnos y colocar acá, por ejemplo, un si no, que es el de lo contrario de lo que ocurre aquí adentro. Es decir, si minuto mayor que 0 me da verdadero, se ejecuta todo esto. Pero si no es esto, o sea, que esto me da falso, entonces mostrar un mensaje. Por eso colocamos un signo y podemos colocar aquí escribir y colocar un mensaje que diga debe ingresar un valor positivo para los minutos de la llamada. Y de esa manera entonces le decimos al computador, mire, mostremos un mensaje si el usuario ingresa datos que no son. Si ejecutamos, podemos apreciar nosotros en pantalla que nos vuelve a preguntar la clave. Entonces, por ejemplo, ingresamos una clave, la clave 12, por ejemplo. ¿Sí? Le decimos minutos, decimos menos 10, ¿sí? Y él me dice, debe ingresar un valor positivo para los minutos de llamada. Es decir, me está diciendo, ¿debo pagar algo? No, pero sí me está diciendo, mire, no le muestro nada porque usted no cumplió con ingresar un valor correcto para el dato. Si yo reinicio, por ejemplo, voy a volver a ejecutar nuevamente, puedo dar clic en reiniciar o puedo cerrar la ventana y volver a darle clic en el triangulito verde. Entonces, me saca la información, ingreso los minutos, la clave, perdón, por ejemplo, ingreso la clave 65, ingreso, llamé 3 minutos, él me va a decir, mire, la clave es incorrecta. Desde ese punto de vista, no me va a trabajar el computador para decirme bien cómo es las cosas. Vamos a probarlo nuevamente, entonces digamos que la clave es 12 y que llamamos 10 minutos. Entonces el computador me dice, el valor de la llamada es 2.000 pesos, que corresponde a la zona de América del Norte, que es 200 pesos por minuto, por 10 minutos me daría 2.000 pesos. Otra cosa que podemos hacer es socializarle al usuario algo que sea más grato a la vista. Por ejemplo, podemos decirle al usuario, mire, menú llamadas, ¿sí? Para que el usuario sepa qué está queriendo hacer, ¿sí? Escribir, por ejemplo, y podemos colocar aquí América del Norte y colocar, por ejemplo, el valor, ¿sí? 200 pesos, ¿sí? Podemos colocar, por ejemplo, acá la clave que es 12, ¿sí?
y colocar América del Norte. Y de esa manera le vamos mostrando también por pantalla al usuario la información. Podemos colocarle, en vez de menú llamadas, podemos también escribir, colocar una instrucción que nos permita mostrar como una tablita. Por ejemplo, podemos colocar clave, ¿sí? Podemos colocar zona, damos unos espacios y podemos colocar, por ejemplo, valor, ¿sí? Minuto. Y de esta manera, pues en pantalla cuando lo ejecutemos va a aparecer una información al usuario. Esa información visualmente la poder ver. La clave 12, zona América del Norte, valor de 2.000 pesos. Ya uno visualmente, si quiere, lo ajusta agregando más espacios entre cada palabra. Y lo que podemos hacer entonces es continuar y decirle, por ejemplo, aquí no América del Norte, sino América Central. Y el valor de los minutos de América Central es 223, entonces colocamos aquí América del Norte, aquí colocamos 223, sí. Podemos colocar ahora América del Sur, le cambiamos la clave, ¿sí? 12, aquí sería 15, el otro es 18, y el de 450 pesos para América del Sur. Y si lo ejecutamos, podemos observar en pantalla que el computador nos muestra una información visual para que la persona pueda conocer un poco. Podemos ajustarla, ¿sí? Podemos aumentar espacios, disminuir espacios y ustedes podrán observar en pantalla cómo le va quedando la información visual para que el usuario reconozca los datos y pueda trabajar con ellos. Que podemos utilizar varias soluciones para resolver nuestro problema con las estructuras de selección como tal.